Yo tengo algo que yo llamo la ruta al dominio propio. O sea, ¿cómo llegas ahí? Pues muchas veces no es ganas o falta de ganas de las personas, sino que no hay alguien que verdaderamente nos lleve en el camino. Porque si supiéramos llegar solos, pues ya lo hubiéramos hecho. Este es la ruta al dominio propio. ¿Ok? Esto es la ruta o el mapa donde inician. Despertar, que son 3 días de acceso totalmente gratuito conmigo para que vivas en la comunidad, sepas todo eso. Yo le llamo despertar, donde tú dejas de justificarte. ¿Ok? El segundo paso es cuando tú ya, a través de una sesión que es una sesión que vamos a tener, bueno, que ya estamos entrando en este momento en esa sesión, es donde yo ya empiezo a explicar cuál es el siguiente paso y donde tú tomas una decisión de que no hay regreso, donde tú dices, voy, venga, empiezo a transformar mi vida. El siguiente paso es el Bootcamp de Identidad, que es un programa que enseñamos mi esposa y yo, donde aprendes a autorregularte, donde interrumpes el patrón de comportamiento automático de toda tu vida que probablemente ni cuenta te das, para poder entonces empezar a crear la vida que tú quieres. Porque, pues obviamente, el dominio propio es la mayor maestría, pero si yo no aprendo a autorregularme, pues ¿cuál maestría? ¿Vale? Entonces, en el bootcamp me enseño cómo autorregularme y cómo cambiar mi identidad. En Identidad en Acción son 2 meses conmigo en vivo donde te enseño a instalar esa identidad, porque en el bootcamp aprendes cómo se hace, pero aprender no es instalar, ¿ok? Aprender es de la mente, instalar es del cuerpo. Entonces, ocupamos ambos. En el bootcamp aprendes, en la identidad en acción la instalas. Hay gente que se mueve del bootcamp al elite, lo cual está pues mucho mejor, porque aquí ya son 6 meses donde instalas la identidad, ¿vale? Aquí ya empiezas a responder diferente porque empiezas como a crear el hábito y la conexión, pero en la elite mindset es donde tú ya instalas totalmente la nueva identidad, en donde tú ya empiezas a ejecutar de una manera que probablemente nunca en tu vida has ejecutado, donde dices lo que haces y haces lo que dices, pero adicional a eso son 2 lecciones que voy a enseñarte de ti, de quién eres, de cómo funciona tu mente, de cómo gestionar el miedo, de cómo vivir en paz, de cómo vivir siendo los demás, de cómo ser un vendedor de clase mundial, de cómo quitarte una conciencia de escasez a una conciencia de abundancia, de cuáles son las leyes universales, de muchas cosas que tienen que ver con la parte espiritual, mental y física. El programa Elite Mindset es un programa extremadamente completo que es ultra mega transformador. Lo han hecho cientos de empresarios. ¿Ok? Y entonces, una vez que ya tienes una mentalidad muy, pero muy de maestro, ¿sí? Y que tu comportamiento, o sea, tu identidad lo refleja, entonces ya yo te propongo una mentoría uno a uno donde ya hablamos de negocios, donde ya te ayudo a empezar a crear los frutos de ese nuevo comportamiento. Porque de nada sirve saber y comportarse diferente si no lo estoy manifestando en nuevos y mejores resultados en mi vida. Y te empiezo a ayudar a ver cosas que no ves referente de tu vida, de tu negocio, de cómo producir más dinero y eso. Y el último paso, y es opcional, no es obligación obviamente, es una sociedad conmigo, un partnership, donde entra mi empresa y te ayudamos a crear la infraestructura digital, los sistemas digitales para todo lo que hoy en día se vende en línea y hacerlo de manera efectiva. Yo he creado millones de dólares y le puedo demostrar al que le dé, al que quiera, en el área que quiera de mi vida, que tengo esos resultados, por lo cual tengo muchísimo, muchísimo que aportar en una sociedad y estoy seguro que ustedes también. Esa es la ruta al dominio propio. Teoría y práctica. ¿Sí? Aprendemos y reentrenamos y lo materializamos. De otra manera, todo se queda en un cursito más.